Acabamos de escuchar en la primera lectura una escena familiar donde aparece Abraham, Agar, Sara, Ismael, Isaac. Y puede quedar en eso, en una pintoresca escena de familia y un poco la contienda entre dos madres, cada una viendo por su propio hijo, pero para nosotros es un acontecimiento importantísimo refrescar la memoria de Abraham, nuestro padre en la fe. Fíjense que hay dos maneras de relacionarse con Dios. Una es la religión puramente natural, que está alimentada por el temor. Cada vez que buscamos a Dios o a las cosas de arriba, por miedo. Esa es una religión natural. Naturalmente lo que nos da miedo, lo que nos sobrepasa, lo que no podemos controlar, entonces tratamos de comprarlo a Dios para que Él haga nuestra voluntad, lo que a nosotros nos parece que nos conviene, para estar más tranquilos. Es una religión basada en el temor. Sin embargo, la otra manera de relacionarnos con Dios es la religión sobrenatural. Ahí ya es Dios el que debe tomar la iniciativa para realizar su acción con el hombre. Y concretamente lo realizó con Abraham. Por eso esta figura es tan importante para nosotros. Le llamamos el padre de la fe. En realidad, el padre de las tres religiones monoteístas, de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. Y en esta escena familiar, tan de entrecasa, ahí se puede valorar esta elección que Dios hace de Abraham, nuestro padre común en la fe. Y decimos que es una religión natural porque Dios le habla a Abraham, lo llama por su nombre. En la religión de miedo, la relación va de abajo hacia arriba. El miedo humano hace que busquemos a Dios. Pero en cambio en la religión sobrenatural es Dios el que baja al hombre. Esta es mucho más perfecta porque Dios le habla al hombre, en este caso a Abraham, y le dice: Abraham, Abraham. Y le comenta para qué lo elige, para ser el padre de una multitud. Cuando Abraham recibe esta comunicación con Dios, era viejo, más de 90 años, y su esposa Sara era estéril. Y Dios le dice: yo te voy a dar un hijo. Fíjense la importancia de escuchar, porque el que no escucha se pierde. Y Abraham se perdió en esta primera parte de la escena, porque como Dios se demoraba en hablarle, en realizar lo que le había prometido según su cálculo humano, entonces Abraham pensó, razonó, puso la cabeza y para tener descendencia se acostó con la esclava Agar y verdaderamente tuvo un hijo llamado Ismael, que es el padre de los musulmanes, los hombres del desierto. Cuando, después de esta escena que hemos escuchado, ya tendría Ismael tendría como 7 años, entonces Dios vuelve a aparecer y le dice a Abraham: yo te daré un hijo. ¿Se imaginan? Ya tenía él uno. Pero no es ese, porque ese es el hijo de tu razón. Podríamos decir un poco el de tu impaciencia, porque no esperaste a que yo haga las cosas. Tú lo quisiste hacer. El hijo que yo te voy a dar es de la esterilidad de Sara y de tu ancianidad. Será Isaac. Isaac es el padre de los judíos. Entonces vemos cómo Abraham es el padre entonces de 3 religiones monoteístas: judíos, cristianos y musulmanes. La religión sobrenatural es la que nos mueve para llegar a la unidad con Dios, para llegar
a encontrar el mensaje de salvación y liberación de Dios. Él hace una promesa, la cumple. Abraham, cuando toca el cuerpito caliente de su hijo, se ríe porque se sorprende de tocar esa carne recién nacida, salida de su ancianidad y de la esterilidad de su mujer Sara, y le pone Isaac, que significa risa. Es como decir, me río de alegría porque Dios cumple su promesa. ¿Cuántas veces en tu vida podés ser testigo de esto, de que Dios cumple la promesa? Sin meter tu cabeza, tu razón, sino esperando en Dios, que a su tiempo actuará. Cada vez que Dios te habla, un movimiento descendente, nace una relación sobrenatural. Es Dios que quiere algo, un llamado, por ejemplo, una vocación. No nace de abajo para arriba, nace de arriba para abajo. Y cuando Dios te llama a hacer algo, solo tienes que esperar en el Señor, porque Él cumple. Y podrás sonreír tocando la carne de esa promesa realizada. Espero que esta pequeña reflexión nos sirva incluso para que podamos leer entre líneas lo que significa un pueblo elegido. Un pueblo elegido para que se vea en la relación de dos hermanos, en este caso musulmanes y judíos, cómo nos tratamos siendo de la misma sangre y del mismo Padre. Y por otro lado también, ¿de dónde tendrá que venir la paz? La paz en el mundo no vendrá de firmas de decretos humanos o de presidentes y de cumbres. La paz es un don de Dios que Él regala a quien capacita para que la reciba.